estábamos enfocados en la clase anterior en entender cuáles son esos principios, esos criterios para entender si tenemos suficiente información para rechazar la hipótesis nula, o mejor aún, en el caso del p-value, no hablar de rechazar o no rechazar, sino de entender qué tan probable es la hipótesis nula. Y ese era justamente lo que representa el valor P o el p-value, ¿verdad? Es una probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta dada la muestra, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos estamos enfocando en eso y desarrollamos los ejemplos, ¿verdad?, de las diferentes, además, escenarios de hipótesis alternativa. En el caso de la media, si es mayor que mu sub 0, menor que mu sub 0, o si no tenemos alguna idea de si la media podría estar arriba o abajo de esa hipótesis nula, asumir algún nivel de una hipótesis alternativa que simplemente especifica que es diferente de mu sub 0, ¿verdad? Esos tres escenarios. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Alguien me podría tratar de ejemplificar situaciones en las que hace sentido que sea la alternativa mayor que mu sub 0, u otro escenario en el que sea menor, o el escenario que sea diferente a mu sub 0? ¿Se puede imaginar situaciones en las que podríamos tener ese tipo de pruebas? ¿Qué opinan? ¿Qué cuentan, compañeros, compañeras? ¿Algún escenario en el que ustedes se imaginan que hace sentido que haya una hipótesis alternativa mayor que mu sub 0? Tal vez un ejemplo relacionado como que con lo de los derechos de los trabajadores que hemos visto como que de pago, podríamos ver las horas de trabajo, decir que hay como que un límite legal de horas de trabajo promedio, como que 9 horas, y nuestra hipótesis alternativa puede ser que se encuentra por encima de ese límite legal. O sea, en cuanto a horas de trabajo, decís ahora, Daniel, no en cuanto al salario. Sí, correcto. Ok, buenísimo, sí, perfecto. Eso es un escenario en el que podría ser que nuestra alternativa sea mayor que mu sub 0, mayor que 9, como dice Daniel. Ejemplos para las otras dos situaciones. Cualquiera de las dos. Que sea menor que mu sub 0 o diferente de mu sub 0. Vamos a preguntarle aquí, don Fabricio, ¿qué opina? ¿Qué situación podría ser? Que es menor que mu sub 0. Bueno, vamos a preguntar entonces. A mí me gusta mucho más si participamos así, ¿verdad? Pero bueno, voy a preguntar aquí. Don Mario Acuña, ¿qué opina de eso? Que la alternativa sea menor puede ser el ejemplo que hicimos del salario, en el que la media del salario de los trabajadores sea menor al límite legal. Ok, de acuerdo.
y alguno en el que sea más bien menor, perdón, diferente. Pues podría ser como, si uno quisiera comparar el salario promedio que pagan dos empresas diferentes, y ver si son iguales, ¿no? Perdón, casi no te logré escuchar, disculpa. ¿Puedes decirlo otra vez? Como si yo quisiera tal vez como comparar el salario que pagan en promedio una empresa con respecto a otra y ver si puedo afirmar que son iguales o Ok, diferentes. de acuerdo, sí, en que no tenés una idea específica de si una va a pagar menos más que la otra. Ok. Es nada más que en ese caso, Daniel, eso que estás sí, dando como ejemplo, estás comparando dos poblaciones, ¿verdad? No estás comparando una población con un valor hipotético. Entonces, cuando comparamos dos poblaciones, cada una tiene su propia variabilidad, su varianza, y ya tendríamos que, de hecho, eso es lo que vamos a hacer ahorita en unos minutos, que calcular un estadístico o una prueba considerando las varianzas de ambos grupos, ¿verdad? Entonces, ese, con suerte, no es exactamente el mejor escenario. O sea, el mejor ejemplo en ese sentido, ¿verdad? Porque estaríamos omitiendo el hecho de que son dos poblaciones aparte. ¿Qué otra situación podría darse? Que si sea de una población y en la que es diferente. Felipe Barrantes, ¿qué dirías vos? No estoy muy seguro de eso, pero no entiendo bien el tema. Ok, perfecto, está bien. Don Caleb, perdón. ¿Qué dirías vos? Bueno, ¿cuándo podría pasar? ¿Cuándo podría pasar que yo no tengo una hipótesis específica? Bueno, pues podría decir que... Perfecto, Caleb, ahí vi tu mensaje. Como decía Daniel ahora, es posible que yo en alguna situación no tenga como esta comparación de empresas, omitiendo el hecho de que son dos poblaciones diferentes, no tengo una dirección específica de la hipótesis alternativa, ¿verdad? Pero igualmente aplica en una sola empresa. Por ejemplo, podría pasar que cambiamos, por ejemplo, imaginémonos una planta de producción que venía con una sí, con una tasa de un porcentaje de desechos, ¿verdad? De los artículos que estamos produciendo, X, ¿verdad? Un 8%, 9%. Y lo que queremos entender es, o más bien aquí para que sea una media, venía dándose una cantidad de artículos desechados defectuosos, digamos, de unos 20 por día. Y lo que queremos entender es ahora si cambiamos el método de producción, la jornada, las personas que van a estar ahí, por una razón de costos, ¿verdad? Por una razón que no se debe a... O sea, el objetivo no era inicialmente de esta medida, no era incidir sobre el tema de artículos defectuosos, sino que tenía otros motivos esa medida. Pero yo quisiera controlar y entender si está teniendo algún efecto sobre la cantidad de artículos defectuosos.
Entonces puede ser que sea que está aumentándolos más bien, ¿verdad? O sea, que estoy teniendo un beneficio por el lado de lo que me está ahorrando en costos u otros temas, que era la motivación inicial de implementar esa medida. Pero puede ser que de suerte me esté ahorrando más todavía porque estoy generando menos artículos defectuosos, o puede ser también que más bien tenga un poco un trade-off, ¿verdad? Más bien teniendo que vivir con un poco más de artículos defectuosos, cambiando estas formas de producir. Entonces, cuando la medida que se tomó no estaba orientada a mejorar o empeorar un indicador específico, yo podría simplemente querer inspeccionar qué pasa con respecto a un valor target que tenía, ¿verdad? Un valor de referencia que tenía. Si está mejor o peor. No tengo idea, la verdad, porque no fue que se tomó esa medida en ese sentido. Entonces, ese es un escenario, les estoy comentando así específicamente, también porque así suele pasar, ¿verdad? Así suele pasar que se presentan las medidas o los escenarios con los cuales nosotros mismos tenemos que formular de nuevo cómo son esas hipótesis alternativas. Pues recuerden en esto que lo que les decía ya hace varias sesiones atrás, aquí hay dos realidades o dos dinámicas que tenemos que entender muy bien. Una es que se les está pidiendo a ustedes el entender la mecánica de cómo resolvemos problemas. O sea, el tomar una pregunta, un ejercicio, un examen, cualquier contexto, y poder resolverlo con las especificaciones que me dan ahí. Ahí me van a decir, posiblemente en el libro de texto, por ejemplo, pruebe H sub 0 tal contra H alternativa tal otro. Posiblemente así se vea. Y contra una alternativa de un tipo específico, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que estar demostrando ahí la habilidad de poder resolver esas situaciones. Pero esas son situaciones de laboratorio, son creadas, digamos, son especificadas totalmente para que no haya incertidumbre en cuanto al marco de juego. Pero en la realidad, yo les decía, hay doble reto, ¿verdad? Está el reto mismo de poder resolver la situación, pero muchas veces más bien el reto mayor es el poder plantear el problema, ¿verdad? Y entonces, por eso les estoy comentando estas situaciones en las que, en qué medida podría yo darle sentido a una hipótesis alternativa específica. O sea, nadie me está diciendo, aquí está este problema, H sub 0 es tal y HA es tal otro. No, yo tengo que formularlo para empezar, yo tengo que plantearlo. Y la intención con los exámenes, evaluar las dos cosas, la habilidad de hacer esas dos cosas. Es traducir el problema en términos concretos y después poder, con base en ese planteamiento, aplicar la mecánica ya de cálculo, los criterios, etcétera, para tomar una decisión con respecto a la hipótesis nula. Un segundito. Una pregunta. Sí, Heidi, disculpa. Sí. No, perdón. Yo es que admito que todavía no he tenido mucha chance de estudiar, pero sí me leí ya la teoría del libro y sí le di una ojeada a los problemas y todos son, como usted menciona, la primera parte. O sea, es un problema, son problemas que lo que verifican es que usted entienda cómo funciona la formulación, digamos, básicamente. No son cajoneros, pero ese es el objetivo del problema. ¿Dónde encuentro información para practicar la segunda parte que a usted le interesa? Porque, de acuerdo, yo entiendo que en clase usted guía la clase de tal manera que nos lleve a eso, pero eso es en la situación específica de ese problema de clase, digamos. Sí, sí. Sí, respuesta a eso, Heidi, es, bueno, lo primero es que ya hay un examen de práctica, que no sé si ya lo resolvieron
Qué bueno, perdón que lo interrumpa ahí. Ahí tengo una pregunta. Ese examen es del 2018, es previo a Sí, pandemia. Es un sí, examen, digamos, de desarrollo de sí. clase. Sí, yo les voy a colocar otro, Heidi, les voy a Ok, colocar el del gracias. semestre pasado también. Sin embargo, también quisiera como que vayamos avanzando y que me vayan devolviendo ustedes un poco, sí, sus dudas, sus preguntas, etcétera, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, Heidi, hace falta ese material complementario. Lamentablemente, cuesta muchísimo encontrar textos, ¿verdad? Encontrar prácticas que vayan enfocadas en ese sentido, ¿verdad? Hay muchísima bibliografía que te da problemas, preguntas del tipo de Mendenhall. Mendenhall tiene la ventaja, como les he dicho, que es muy didáctico, a mi parecer, para explicar la teoría. Este, es, es, es un muy buen intermedio entre un libro básico y un libro que podría ser un poco más complejo en términos matemáticos. Entonces, por eso es que me gusta utilizarlo y las preguntas, y tiene bastantes preguntas y ejercicios. Entonces, tiene esas ventajas, sin embargo, también se queda en eso. O sea, esa segunda dimensión debe ser, con suerte, hay tal vez una tensión natural entre los que andamos en la calle tratando de aplicar estas cosas y los que crean este tipo de problemas que normalmente viven en un ambiente un poco más académico. Entonces, anyway, como sea, voy a colocarles otros exámenes ahí, bueno, el que ya está, más el del semestre pasado, para que ustedes se hagan una buena idea de cuál es la complejidad que hay. Pero sí, como dice Heidi también, en las clases estoy siempre tratando también de ser muy, muy claro y por eso estoy de necio aquí tratando de pedirles que ustedes también me ayuden a plantear las situaciones y los problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos exactamente en eso. Empecemos con el tema que tendríamos que ver hoy o que queremos ver hoy, que es las pruebas específicas para otras situaciones, para otras pruebas de hipótesis. Vamos a compartir acá. Vamos a ver si por aquí. Sí. Entonces, la vez pasada, están pudiendo ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O no ha compartido pantalla? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, la vez pasada hablábamos de la prueba para una media. Y ahora podríamos tomemos exactamente el punto que nos sugería Daniel Moya hace un rato en cuanto a la comparación de medias. Y nos decía Daniel, tenemos dos empresas, ¿verdad? De hecho, voy aquí a tomar exactamente ese ejemplo. Dos empresas. Y aquí vamos a ser lo más coloquiales posible. ¿Cuál paga mejor a sus empleados? ¿Cuál sería la hipótesis nula en este caso? Y ambas pagan igual. Exactamente. O sea, ¿cómo la formularías en términos así de la notación nuestra? Media, bueno, mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0. Exactamente. Ajá. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Ahí podrían surgir dos, ¿verdad, profe? Una en la que lo Podrían planteé su- como, Ajá. ajá, ¿Cómo qué, bueno, perdón? que una en la que planteé que mu sub 1 sea mayor
o si no, votan a que la plantee más bien que mi sub 2 sea mayor, pero las dos llegaría a la misma conclusión, en teoría, ¿no? ¿En qué, por qué a la misma conclusión? Perdón. O sea, que si yo planteo que mi sub 1 es mayor que mi sub 2 Ujú. y, y llego a que es cierto, si lo hubiera planteado como mi sub 2 es mayor a mi sub 1, en ese caso llegaría a que es falso. Ajá, sí, sí, ya te entiendo. Sí, el tema aquí es, vos tenés tres tipos aquí de hipótesis, ¿verdad? O sea, podría ser mu1 menos mu2 es menor que 0, entonces en ese caso mu2 es mayor que mu1, o mu1 menos mu2 es mayor que 0, en ese caso mu1 sería mayor que mu2, o podrías tener simplemente la idea o la pregunta de cuál es la que paga mejor, como en este caso. O sea, aquí te está diciendo específicamente cuál esta pregunta, esa pregunta te está diciendo que no tenés una dirección en cuanto a una idea de cuál está pagando mejor. No estás tratando de confirmar que alguien te dijo que mu1 paga, que la empresa 1 paga más que la empresa 2. Por eso, la hipótesis alternativa en este caso es mu1 menos mu2 diferente de 0, ¿verdad? Y estas diferencias las podemos llamar aquí, ¿verdad? O bueno, perdón, esta no. Vamos a irnos a esta. ¿Profe? Sí, Pero bueno, me quedo con la duda más bien. Es que la pregunta planteada es, ¿cuál paga mejor? Con sí. esa hipótesis alternativa, igual no estaríamos pudiendo contestar eso. Solo podemos decir que pagan igual o no pagan igual, pero no sabemos cuál es mejor. O sea, lo vas a poder contestar cuando veas si efectivamente, porque, bueno, más bien, déjame contestarte la hora con el estadístico. ¿Qué es lo que recoges de la muestra para revisar o poder afirmar si tenés suficiente evidencia para decir que no pagan igual? ¿Qué es lo que observas? Los promedios, Los promedios de las... muestras. Exactamente. Entonces, yo voy a tomar x barra 1 menos x barra 2 y con ese voy a inspeccionar qué pasa si este x barra 1 menos x barra 2 es mayor que 0. Esperaríamos que la empresa uno pague mejor. Exacto. Entonces, si vas a poder decidir Ok. que la 1 paga mejor que la 2. Ya lo puedes afirmar con esto. O sea, ¿cuál es tu estado de conocimiento a estas alturas? Cuando decís x barra 1 menos x barra 2 es mayor que 0. O sea, ¿qué sabes? Que ya sabes. Que en promedio se paga más en la empresa uno que en la empresa 2. ¿Okay? Y ya, o sea, y eso es algo perfecto. Eso es algo que ya puedes decir, ya puedes afirmar con sustento científico o dirías todavía no. No, todavía no, ¿Por qué? porque el promedio se ha afectado por valores extremos, entonces podría ser ese caso. Entonces, puede que no sea muy confiable solo depender del promedio. ¿Ok? Por valores extremos. O sea, Sí, que eso llega a la variabilidad dentro de cada. bueno, perfecto, sí. Ese era el punto, ¿verdad? O sea, por la variabilidad, es decir, igual que yo no podía ir a decirle al dueño de la construcción que por pagar 980 colones, por no ser exactamente 1000, yo tenía evidencia para decirle que no está cumpliendo la ley, yo no podía hacer eso antes de revisar la variabilidad y, ¿qué otra cosa? ¿De qué otra cosa dependía que yo le pudiera decir que no está cumpliendo la ley?
Perdón que sea tan También, insistente. Sí, perdón. también dependía de con qué probabilidad estoy dispuesto a equivocarme al hacer esa acusación, ¿no? En la manera que se llama Exactamente. Exactamente. Muchas gracias. Dependía de qué tan adverso o no soy al riesgo, ¿verdad? Entonces, por el momento no he inspeccionado ninguna de las dos cosas, ni la variabilidad conjunta, ni he inspeccionado, ni he tomado en cuenta cuál es esa probabilidad que estoy dispuesto a tragarme aquí, digamos, ¿verdad? A tener que tolerar. Nada más estoy pudiendo afirmar que X de ser significativa sería a favor de la empresa 1. Porque como dijimos la vez pasada, lo que definitivamente no voy a probar bajo esta situación es si hay alguna probabilidad suficiente de que la empresa 2 pague más que la 1. Porque si en la muestra no pagó más que la 1, no va a haber forma, ¿verdad? No va a haber forma de rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa de que la 2 pague más que la 1. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, si en la muestra no tengo la muestra descriptivamente, sin hacer inferencias, solo viendo los dos promedios, el 1 es mayor que la 2, no hay forma de que a nivel de la población la 2 sea mayor que la 1. O sea, eso nunca lo voy a poder afirmar. Pero, y aquí el punto tal vez importante es la pregunta que me estoy haciendo aquí, ¿cuál paga mejor? Sí la voy a poder contestar al final. Pero antes de ver la muestra no tengo intención, no tengo información que me diga hacia qué lado me voy a inclinar. No tengo idea, nadie me ha dicho nada sobre cuánto pagan en cada una de esas empresas. No hay ninguna investigación previa, no hay ningún reclamo, no hay nada a priori que me haga inclinarme hacia alguna de las colas en la hipótesis alternativa. Por tanto, voy a tener que jugar así. Ahora, ¿cómo construyo un estadístico de prueba? En este caso, un estadístico de prueba que me permita tomar la decisión de si rechazo o no rechazo H sub 0. ¿Cómo Profe, se distribuye? Sí, ahí no perdón. dan las N, no están. Excelente punto, tenés toda la razón. Pero bueno, simplemente pongámosle N1 y N2, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a poner acá, tenés toda la razón. Observamos. Dos muestras. X1, X2, N1, para ser consistentes aquí. Bueno, vamos a hacerlo más feliz esto aquí, ¿verdad? De hecho, voy a cambiarle. Para no hacer enredos aquí, voy a cambiar un poquito la nomenclatura de esto. X barra menos Y barra. Y así podemos cambiar esto. Vamos a dejarle aquí XN. Y luego Y1 hasta YM. Y con base en eso calculamos esos promedios, ¿verdad? X barra y Y barra. Entonces ahora tengo N para X y M para Y. Entonces, ¿cuál es la distribución? ¿No? ¿Cómo se distribuye? Recordemos eso. ¿Cómo se distribuye X barra menos Y barra? ¿Cómo se distribuye?
Y depende de cómo se distribuyan X y Y, porque digamos, si X y Y fueran normales, entonces X menos Y sería también normal por propiedad. Correcto, sí, pero también podría seguir el teorema límite central aquí, ¿verdad? Que cada uno de estos, cada X barra, ¿qué distribución tendría según teorema límite central? Se tendería hacia una normal estándar para un n grande, ¿no? Exacto, para n grande. Entonces, si m y n son mayores que 30, ¿verdad? No me voy a escribir eso ahí. Mayor que 30. Entonces X barra menos Y barra tendría qué tipo de distribución. Sería normal con media mu x menos mu y y varianza, o sea, la sigma al cuadrado de x dividido entre n más sigma al cuadrado de y dividido entre n. Perfecto, gracias. ¿Qué pasa si m y n, algunas, si m o n es menor que 30? Ahí sería, Tendría una test. exacto, sería una test student. Vamos a poner el caso acá. Si m o n son menores que 30, entonces X barra menos Y barra. Esto es lo mismo que dijimos en el caso de los intervalos de confianza, ¿verdad? M más n menos 2. Y aquí sería igual mu x menos mu y. Y la varianza, ¿cómo sería? Pero ahí tendría que ser la varianza ponderada. Exacto. Aquí es esta la combinada, ¿verdad? 1 entre n más 1 entre m. Exactamente. Okay. Eso es asumiendo y asumimos sigma x al cuadrado igual a sigma y al cuadrado. Entonces, construyamos nuestra prueba ahora partiendo de tamaños de muestra grandes, ¿verdad? Un segundito, perdón, un segundo. Aló. Ok, sí, gracias. Gracias. Disculpen, por favor. Ok, entonces vamos a asumir la situación de los tamaños de muestra grandes para seguir con nuestra prueba. Entonces la Z calculada sería X barra menos Y barra menos mu X menos mu Y entre sigma X entre N más sigma Y cuadrado entre M raíz. Con esta Z calculada tomaríamos una decisión, ¿verdad? Este valor de acá, bajo la hipótesis nula, ¿qué sería? ¿Igual a qué? Sí, igual a 0. Exactamente, de 0 igual 0, ¿verdad?
Entonces al final esa z se convierte en, bueno, se reduce a, bajo la hipótesis nula, a x barra menos y barra entre sigma x al cuadrado entre n más sigma y al cuadrado entre m. ¿Y cómo tomaríamos la decisión de si rechazar o no la hipótesis nula en este caso? Es una pregunta. Sí, El nivel de significancia, digamos, si uno no se lo da, ajá. el 0.05 es como un valor estándar. Es el default, sí. Es el default de 5%. Sin embargo, pongámoslo en términos generales, ¿te parece? Bueno, vamos a tener dado alfa. ¿Qué decidiríamos? Digamos, si ZC, ¿qué? Como Ese es, Z, ay, perdón, no, adelante, adelante. no, es que si el Z calculado cae dentro de esas regiones de rechazo, entonces Ajá, se rechaza la hipótesis nula. exacto. Así es, Liliana. Pero hay ¿Y que cómo? calcular el punto crítico para ver dónde están las regiones. Sí, en términos de la diferencia entre X barra y Y barra, si querés, digamos, como para usar el criterio que hablamos la vez Ah, bueno, pasada sí. de la regla de decisión, ¿verdad? Ahora, siguiendo la estadística de prueba, ¿qué deberíamos hacer? Que es al final lo mismo, nada más llevado a la escala de la Z, ¿verdad? La normal estándar. ¿Con qué comparo esta Z calculada? Creo que tendría que comparar las probabilidades de Z ¿Con con la, perdón? la probabilidad de ese Z sub C. Creo que con que sea mayor que Z de 1 menos a medio. Si esta ZC es mayor que 1 menos, A medios. Pero alfa medios. no, creo que no tengo. Así. Creo que si no, o sea, digamos, yo entendería como la probabilidad de que, o sea, la probabilidad de que ese Z sub C, o sea, la probabilidad de esa normal estándar Ajá. sea, Ah, ok. ah, Ok, ok. Sí, sí, listo. Pero espera, entonces, vos estás planteando que lo hagamos con el valor P, con el p-value. O sea, lo que vos estás diciendo es no usemos la Z, sino que calculemos una probabilidad de que suceda esa Z. Si la probabilidad de la Z, de que una Z sea menor que esta ZC, ¿verdad? Si esto es menor o mayor que qué. a medios, porque tendría que distribuir. Ajá, si esta es menor que alfa medios, entonces rechazo H sub 0. Es así, lo que decías, ¿verdad? Pero sí, lo que estoy un poco enredado es con el signo o sea, la dirección de la desigualdad, porque como estamos usando la cola superior. Estamos usando las dos colas, por cierto, ¿verdad? Ajá, pero digamos, como sabemos que la inferior no puede ser, se supone. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Disculpa. O sea, como teníamos que X1 era mayor que X2 valor, o sea, el Ajá. promedio muestral. Entonces, es como
eso me indica que no puede ser la cola inferior. Ah, ok, sí, pero entonces es o, ¿verdad? Si la probabilidad, vos decís, ahora la cola superior mayor que una ZC, si esta también es menor que alfa medios, entonces también rechazo. O sea, tengo una prueba que está en las dos colas, ¿verdad? Mejor todavía que todo esto, mejor que todo esto es, lo podríamos resumir, si la probabilidad de que una Z sea mayor que el valor absoluto de una Z calculada, y si esta probabilidad es menor que alfa medios, entonces rechazo H sub 0. ¿Están de acuerdo? Ahí, si estoy como que considerando las dos colas, no debería considerar más bien alfa en vez de alfa medios. Es que ahora por no tener información previa, por no tener intención, vos tenés que considerar que puede caer a los dos lados. Entonces sí tenés que considerar alfa medios. O sea, cuando la hipótesis alternativa es diferente de, lo comparo con alfa medios. Si tenés información, ese es el valor de la información previa, ¿verdad? Si tenés información previa y solo te interesa una de las dos colas, sí lo comparas con alfa. Vamos a aclarar eso aquí. Si no tengo información previa, para establecer HA en una dirección específica, entonces comparo con alfa medios. En caso de que sí la tenga, comparo con alfa completo, digamos. ¿Hace sentido eso? Creo que una pregunta, o sea, es que no sé, ahora creo que es, o sea, como, no sé si se debería comprar con A, porque digamos, lo que queda encerrado es como el Z, entre dos Z sub C, en la probabilidad. Sí, lo que pasa es que, o sea, vamos a ver, voy a hacer el dibujito. Vos tenés conceptualmente tenés una zona de rechazo, una región de rechazo, que está distribuida en dos colas, alfa medios y alfa medios. Así está definida de antemano, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que si la probabilidad del valor absoluto, o sea, quiere decir, puede ser que me haya caído el valor de la Z calculada a este lado. O puede ser que me haya caído aquí. Lo que me va a interesar es el valor absoluto y por eso la estoy comparando el valor absoluto mayor que o sea, la Z mayor que el valor absoluto de la Z calculada. Si ese está cayendo en una de esas dos colas, le está cayendo por aquí, quiere decir que esta probabilidad, vamos
Vamos a ver por acá. Esa probabilidad es mayor que alfa medios. Y el alfa medios está dado por el hecho de que tuve que dividir, porque la H alternativa era mu1 menos mu2 diferente de 0. Por eso las tuve que dividir. Entonces siempre en ese caso, o lo que ustedes ven en algunos software también lo que hacen es duplicar la probabilidad. ¿Verdad? Lo que hacen es calcular como la probabilidad de que sea mayor que ese z calculado o menor que el menos z calculado, lo cual los lleva al final a esa suma de las probabilidades, lo comparan con alfa. Pero siempre, o sea, el efecto es el mismo, ¿verdad? Estamos comparando en realidad con una división de la zona de rechazo. Ok. Bueno, ese es para el caso de la comparación de medias. ¿Qué más me podría interesar, compañeros, compañeras? En cuanto a estimaciones de parámetros. Profe, una de proporciones. Ajá. Empecemos con una, ¿verdad? Una proporción. Vamos a poner acá. Una proporción. Recuerden que esas son las tres características que nos podrían interesar en inferencia, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí en el curso. Entonces esa, ¿cómo la armaríamos? Igual, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cuál es la hipótesis nula aquí? O sea, ¿lo estamos haciendo como para una proporción o para diferencias entre proporciones? Una proporción. O sea, dile, la hipótesis nula sería que la proporción es igual a algún valor que tendría que definir yo. Un P sub 0, ¿verdad? Exacto. Ujú. La alternativa, puedes escoger a cualquiera de las tres. Tal vez una diferente a diferencia a diferente para no tener repetido lo de arriba. Que sea la proporción más bien mayor. Perfecto. Que sea mayor que P sub 0. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en que con el método actual de enseñar matemática en el colegio, hay un 85% de estudiantes que están pasando el examen de bachillerato, ojalá. Y vamos a cambiar el método, por supuesto, para intentar mejorar. Y entonces la pregunta es si ahora la proporción de estudiantes es mayor que ese 85%. Ok, entonces ahora ¿con qué estimo eso? ¿Cuál es mi estimador? Teníamos que Z igual a P techito. Ok, sí, pero ya, bueno, estás dando aquí por sentado que tu estimador es petechito, listo, bien, está bien, bien.
petechito es con el que estimo eso. Entonces, este se distribuye como, ¿qué decís? Como una Z Ajá. con media Igual ¿qué? a media. ¿Cuál es el valor esperado de petechito? Si era P. proporciones, P, exacto, ¿verdad? Ajá. ¿Y varianza? y varianza era PQ, era. Ajá. ¿Sí? P por 1 menos P. Nada más. Serían, Era entre N. Dividido Sí. entre N. Ok. Entonces ahora voy a construir la estadística, ¿verdad? La Z calculada aquí sería, Era P techito menos P ujú, entre raíz de PQ entre N. excelente. Entonces con este vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Aquí, ¿cómo sería? O sea, ¿qué decisión tomaríamos? Sí que, Igual, digamos, si esa Z calculada cae en la región de rechazo, entonces se rechaza ujú. la hipótesis nula. ¿Y cuándo sé si cayó en la zona de rechazo? Si pasa qué? Y habíamos puesto como la cola que superior. Ajá, Sería, exacto. sería entonces que sea mayor a Z, sí, Z, no alfa medio, no sería alfa, que estamos Por- en una sola cola. No. Perfecto, gracias, Liliana. Z de alfa. Entonces rechazamos H sub 0. Exactamente. ¿Ok? Eso sería para una proporción, ¿verdad? Evidentemente aquí estoy omitiendo los casos en que más bien P es menor a P sub 0, entonces habría que buscar la cola de la zona de rechazo a la izquierda, ¿verdad? Igual con todo alfa, o si es diferente a P sub 0, entonces dividir la región de rechazo en las dos colas. ¿Ok? Ahora, comparación de proporciones. Aquí, ¿cómo funcionaría? ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? sería que el P1 menos P2 es igual a 0. Perfecto. Voy a cambiar aquí Px menos Py es igual a 0. Ajá. Alternativa. Nada más para cambiar, si les parece aquí, para hacer el tercer escenario, Px menos Py menor que 0.
Eso, por ejemplo, podría ser si en lugar de ver si el método de enseñanza que estamos hablando ahora de la matemática, el método nuevo en este único colegio que estaba analizando es mayor que el 85%, la proporción de aprobados. Ahora supongamos que estoy haciendo un experimento. En un colegio estoy implementando ese método nuevo y en el otro dejé lo que se venía haciendo. O sea, en el X estoy dejando el método anterior y en el Y estoy probando el método nuevo. Entonces, en ese caso haría sentido tener esta hipótesis alternativa, ¿verdad? La proporción de X sea menor que la proporción de Y. Ahora, la misma pregunta. El estimador de esto es P techito X menos P techito Y, ¿verdad? Eso se distribuye como. Como T-student. ¿Qué opinan? ¿Cómo se distribuye PX menos PY? Antes, arriba Ok, dijimos, ajá, dime, perdón. aquí no hay que asumir que, o sea, en este caso no hay que asumir que PX y PY son iguales a +5, ¿verdad? Pues son iguales a qué, perdón, punto 5. Ajá, eso no hay que asumirlo en este caso. No tenés que asumir eso, ¿no? Arriba dijimos que una P, o sea, la P techito se distribuye normal con media P y varianza P por 1 menos P entre E. Entonces, ¿cómo se distribuiría la suma o la resta de variables de estos P techito aquí? Una normal con media rho sub X menos rho sub Y. Ok, sí, Px menos Py, perfecto. Rho sí se refiere normalmente, vemos aquí la simbología se refiere al coeficiente de correlación. Ok. Y la Px, suma de las variables. ajá, la suma de las varianzas, exactamente. Entonces tendríamos Px por 1 menos Px. Seguimos igual, ¿verdad? Con N y M más Py por 1 menos Py entre M. Entonces, ¿cómo sería la Z calculada aquí? Sería P techito X menos P techito Y. Eso sería menos 0, porque asumimos la hipótesis nula y todo eso dividido entre la raíz de esa varianza que está ahí. Correcto. Ahora, ¿qué uso aquí? ¿Qué uso aquí dado que no conozco la varianza? O sea, no conozco Px y no conozco Py. El estimador.
Exacto. Entonces, digamos, aquí lo que usaríamos es entre n más py esa sería nuestra z calculada. Y el criterio, en este caso, sería si z calculada es menor que una menos z de alfa, ¿verdad? Rechazo h sub 0. Esta menos z de alfa por simetría sería el valor negativo de la z de 1 menos alfa. Y ese sería el caso de la comparación de proporciones. ¿Cuál es el tercer parámetro que nos interesa? Típicamente. Varianza. Exacto, una varianza. Una varianza. ¿Cómo sería aquí? La hipótesis nula. Sería que la varianza poblacional se iguala a un sigma cuadrado sub 0. Exactamente. Y la alternativa, pongamos aquí, mayor que ese sigma cuadrado sub 0. ¿Cuál es el estimador en este caso? Sigma cuadrado techito sería típicamente, ¿cuál es el que sabemos que es insesgado de varianza mínima? ¿Cuál es? Ese cuadrado. Ese cuadrado. Es una pregunta. En Sí, todas estas que estamos desarrollando, siempre estamos asumiendo que la población está distribuida normalmente. sí. Sí, estas de las varianzas, sí. En las proporciones también. En la que no tenemos que asumirlo, en el caso del teorema límite central, es para una media o comparación de medias. Bueno, entonces aquí vamos a usar como estimador S cuadrado. Ok. Entonces, ¿qué distribución tiene ese cuadrado? O sea, si mal no recuerdo, no sabemos la distribución de ese cuadrado, pero sí podemos transformar ese cuadrado en una distribución conocida chi cuadrado, n-1, si lo multiplicamos por n-1 y lo dividimos entre la varianza poblacional. Así es. Entonces, exactamente. Entonces, la que sí sabemos es n-1 por S cuadrado entre sigma cuadrado. Esta es la que tiene distribución chi cuadrada
con n menos 1 grados de libertad. Exactamente. Ok. Entonces, ¿cómo nos podría llevar esto a una prueba de hipótesis? O sea, ¿cómo tomamos una decisión aquí entonces? ¿Qué dirían ustedes? O sea, arriba rechazábamos con las Z, ¿verdad? O la T student en el caso de que no dé el tamaño de muestra. En el caso de las medias. Aquí, ¿con qué rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Este vendría a ser nuestro estadístico calculado, ¿verdad, profe? Así es. Exactamente, la chi cuadrada calculada. Entonces, ¿Cómo de la chi pronto, cuadrada calculada? N menos 1 por ese cuadrado que calculé con la muestra entre sigma cuadrado sub 0, ¿verdad? Ven que lo que estoy haciendo aquí es comparando la magnitud de ese cuadrado con sigma cuadrado sub 0, multiplicando eso por n menos 1. Y la ventaja es que yo sé que este cociente, que es bastante intuitivo, ver qué tanto más grande es ese cuadrado con respecto a sigma cuadrado sub 0, con base en ese, con base en ese criterio, yo podría al final decir si es significativa esa diferencia o no, como lo hago, por ejemplo, en la resta de las medias, ¿verdad? Entonces, si esta chi cuadrada calculada es, en este caso estamos hablando de mayor que sigma al cuadrado sub 0. Si esta es mayor que la chi cuadrada de alfa, rechazo h sub 0. ¿Por qué sería alfa y no menos alfa? Ok, sí, tienes razón. Vamos a ser más formales aquí. De acuerdo. La cola derecha, sí. ¿Qué pasaría en el caso de esta prueba de que ese cuadrado me dé por debajo de sigma cuadrado sub 0? Entonces yo estaba suponiendo una varianza de 30 y la varianza muestral me dio 28.
Para eso tomemos en cuenta un segundo. Imaginémonos aquí la distribución chi cuadrada. ¿Cuál es el valor esperado de la chi cuadrada? El punto más alto de la curva. ¿A qué corresponde? Sería K, que son los grados de libertad de la chi cuadrada. Exactamente. O sea, n-1, ¿verdad? Ujú. Y este sería el valor observado de nuestra chi cuadrada calculada, así que Si la, si la varianza muestral es igual a sigma cuadrado sub 0. así tal cual. Muchas gracias. Sí. Ese cuadrado da la casualidad que dio exactamente sigma cuadrado. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí en realidad es, yo quisiera que se aleje esto, ¿verdad? Por un factor mínimo de cuánto más grande debería ser ese cuadrado con respecto a sigma cuadrado. Porque lo que estoy diciendo es que voy a multiplicar este n-1 por algo que me lleve aquí a una chi cuadrada de 1 menos alfa. Entonces lo que estoy tratando de transmitirles aquí es el tipo de relación que estamos observando, ¿verdad? Si ese cuadrado es igual a sigma cuadrado sub 0, pues entonces n-1 y no hay chance que pueda rechazar la hipótesis nula. Si ese cuadrado es mayor que sigma cuadrado, entonces vamos a empezar a multiplicar el n-1 por un factor mayor que 1. ¿Cuánto es ese factor mayor que 1? Pues eso depende de lo que yo, ¿cuánto tendría que ser mayor que 1? Eso depende de lo que yo haya dispuesto como alfa, ¿verdad? Y en caso de que más bien yo quería probar una hipótesis alternativa de que es, vamos a hacer el dibujito aquí, si la hipótesis alternativa es sigma cuadrado menor que sigma cuadrado sub 0, entonces voy a estar multiplicando n-1 por un factor menor que 1, suficientemente menor que 1, ¿verdad? O sea, ahí no me estoy imaginando el gráfico, más o menos así. Creo que estaba dibujando ahí, sí. Aquí está alfa. Y este sería el valor chi cuadrada de alfa ahora, ¿verdad? Igualmente tenemos aquí n-1. Entonces tendría que ser suficientemente más pequeña ahora ese cuadrado con respecto a sigma cuadrado sub 0 para yo rechazar la hipótesis nula. Como son varianzas, aquí esto máximo podría llegar a 0, ¿verdad? O mínimo, pues podría llegar a 0. Eso si no hay diferencias en las observaciones entre los individuos, ¿verdad? O los elementos que estamos analizando. Ok. ¿Qué pasa en el caso de, de la comparación de varianzas? Último ya. Comparación de varianzas. Aquí, ¿cuál sería la hipótesis nula?
Entonces diría que la división de las varianzas es para 1. Ok, sí, sí, ya vos digamos, te adelantaste ahí a la forma de hacer la prueba, sí. Pero digamos que aquí diríamos sigma x, si quieren, sigma x cuadrado es igual a sigma y cuadrado. Y aquí vamos a decir la alternativa. Que es diferente de. Ok. ¿Cuál es nuestro estadístico? Ahora que ya lo mencionaste, ¿cuál es nuestro estadístico con el que vamos a probar esto? Dijiste división de las varianzas, ¿verdad? Sx cuadrado entre Sy cuadrado. ¿Y por qué dijiste división de varianzas y no resta? Porque no conocemos la distribución de la resta. Así es. Perfecto. Entonces, ¿esta qué distribución tiene? Entonces ya sé lo que hicimos para la pasada. ¿Me explico? Por las, o sea, lo que ocupo multiplicar Ajá, para que ajá. sea una h cuadrada. Entonces Ok. esa me da una distribución de Fisher. Perfecto, o sea, vos decís una chi cuadrada en el numerador y otra en el denominador. Entonces, vamos a hacer eso. Sx cuadrado, aquí multiplico por, Pero ahí tengo que asumir que los tamaños de muestras son iguales. No. que las muestras son iguales, decís. Ah, Los tamaños de muestra. que son iguales. ¿O no? No tenés que asumir eso. Si querés, desarrollemos eso para que veas que no tenés que asumirlo. ¿Qué multiplico aquí? N-1. N menos 1 dividido entre. Sigma x cuadrado. Perfecto. Ajá. Eso va en el numerador, ¿verdad? Dividido entre. Y cuadrado por m menos 1 entre sigma y cuadrado. Exacto. ¿Y esto tiene distribución? De Fisher con n-1 y m-1 grados. Y por eso lo que estamos viendo acá es que vos decías, aquí necesitamos asumir que los tamaños de muestras son iguales. Para que se cancele el n-1 con el m-1. Sí, es que no sé, yo recordaba como que no, en la fórmula que teníamos no aparecían, pero creo que sí que no. ¿Qué falta aquí? Pero, o sea, para que sea f de Fisher tendría que dividir, digamos, tanto el numerador como el denominador por los grados de libertad del h cuadrado, Excelente. que serían n-1. Excelente, así es. Eso es lo que faltaba, ¿verdad? Y por eso es que al final queda sx cuadrado entre sy cuadrado. ¿Eso es cierto? ¿Puedo No, simplificar porque tanto? Ajá. las varianzas no se cancelan. A O sea, menos que a menos de que se cumpla la hipótesis alternativa. nula, ¿verdad? Digo, nula. Sí, sí. Bajo h sub 0. Bajo h sub 0. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Igual, tengo una f calculada.
Es esta misma, ¿verdad? Es x cuadrado entre sy cuadrado. ¿Dónde está incorporado aquí la hipótesis nula? En el hecho que no estoy considerando las varianzas poblacionales, ¿verdad? Y sí, y aquí estábamos hablando, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? De una hipótesis alternativa diferente de, ¿verdad? Entonces aquí diríamos, sí. Hagamos el grafiquito para ubicarnos bien. Esto también, es solo en positivos, ¿verdad? Bueno, no negativos. Entonces aquí tendríamos en principio dos zonitas aquí de rechazo. Aquí hay alfa medios. Y aquí hay alfa medios. Y aquí tendríamos una F de alfa medios. Y aquí una F de 1 menos alfa medios. Entonces aquí ya sabemos entonces cuáles serían los criterios. Sí. La F calculada es menor que alfa medios. O F calculada es mayor que F1 menos alfa medios. Rechazamos H sub 0. Correcto. Sí, me parece que sí. Y una pregunta, la razón que no podemos hacer el supuesto simplificador en este de tomar el valor absoluto es porque la de Fisher no es simétrica, ¿verdad? Ni la chi cuadrada, tal cual lo estás diciendo. Así Profe, es. ahí cuando tomamos esa F, esa S1 al cuadrado entre S2 al cuadrado, Ujú. es cuando el S1 al cuadrado es mayor o igual que el S2, ¿verdad? Estamos suponiendo eso. O sea, vos decís este cociente de x cuadrado entre sy cuadrado es solo si x cuadrado es mayor que sy cuadrado. S1, sí, exactamente. No, porque es que, Liliana, aquí vos estás evaluando en las dos colas, ¿verdad? Estás evaluando, si acaso, sx al cuadrado fuera menor que sy cuadrado, tendría que ser tanto menor que caiga por debajo de este f alfa medios. Porque, bueno, qué dicha que lo estás preguntando, porque la pregunta aquí también es cuál es el valor esperado en el caso de la f. ¿Cuál es el valor esperado correspondiente a la hipótesis nula? Uno, ¿verdad? Entonces aquí literalmente estoy evaluando un cociente, estoy casi que evaluando un índice de varianzas, ¿verdad? Si son iguales, las muestrales, pues no hay nada que evaluar. Y si ese x cuadrado fuera menor que ese y cuadrado, tendría que ser tanto menor como para estar por debajo de f alfa medios. Y si fuera mayor que ese y cuadrado, entonces tendría que ser tanto como para ser mayor que f de 1 menos alfa medios. ¿Sí? Ok. Es que, bueno, bueno, obviamente aquí es el corazón de uno estadístico, ¿verdad? Pero esa es la elegancia de toda esta teoría que me está dando elementos. Recuerden que es el valor agregado de la estadística. El valor agregado de la estadística es que me cuantifica la incertidumbre. Yo tengo una incertidumbre de si una varianza de X es mayor que ese Y. O sea, me pregunto si esa se puede deber al azar o no. Y la estadística vía la teoría estadística, vía las distribuciones muestrales y estos criterios y reglas de decisión,
me está dando elementos para poder afirmar en qué momento, ¿verdad?, esas diferencias son significativas o no. Entonces esto lo aplicamos, o sea, esto ustedes lo van a ver, compañeros, ustedes lo van a ver como el eje transversal de todo cualquier paradigma o enfoque cuantitativo en economía, ¿verdad? Por detrás de todas las pruebas que se hacen con datos, van a encontrar estas distribuciones y estas formas de resolver problemas. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo acá. Preguntas, comentarios. ¿Qué dicen? Pero una pregunta. Sí. Como es que en la clase pasada hicimos la prueba máxima potencia para la varianza, Sí. pero, o sea, queda como en términos de una, o sea, es como al final muy parecido a este, pero no queda como en la S cuadrada. Entonces, si yo Ajá. en el ejercicio conozco la media, igual uso la que vimos en la clase pasada, uso esa. Ve que lo que encontramos la clase pasada, desarrollamos algo donde dijimos que, de hecho, hablábamos de si construimos una chi cuadrada también, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O sea, al final queda exactamente en términos de una chi cuadrada, y por tanto, esto que estamos usando aquí es prácticamente equivalente a haber desarrollado primero la uniformemente más potente y utilizar esa para tomar una decisión. Es equivalente. Ok, ven. Con gusto. Más comentarios, preguntas. Bueno. Entonces, ahora le subo esto también. Es decir, lo voy a de una vez a subir ahorita para que puedan ustedes trabajar, estudiar el fin de semana, ojalá. Y ya bueno, también les voy a colocar ahí el examen del semestre pasado. Lo que pidió Heidi ahora. Bueno, ahora sí, ahí Gabriel, vi tu mensaje, aquí me quedo. Buenas tardes a los demás, que estén muy bien, con mucho gusto. Bueno, antes de irnos, vieras que le iba a preguntar. Sí.